Saludamos al licenciado Rodrigo Gómez de la Torre. Él es miembro de la Comisión Nacional de Salarios, fue dirigente de la Cámara de Agricultura del Ecuador. Importante conocer su punto de vista, señor Gómez de la Torre, sobre lo que está sucediendo en el país, con mucha inestabilidad institucional, problemas de carácter político y todos los problemas cotidianos que se suman y que hacen sumamente difícil llevar adelante cualquier tipo de actividad, pues son ejes transversales los que se están dando y que están afectando a la vida de todos los ecuatorianos. ¿Cómo ve la situación? Estimado Gustavo, muy gusto saludarlo, saludar a todos los quienes nos están siguiendo. Pues creo que estamos viviendo un momento muy complejo de la vida política del Ecuador. Desde hace varios años atrás, y hablo desde el 2019, vemos un proceso de conspiración en contra del régimen constituido. Se trató de tumbar al expresidente Moreno, ahora es evidente los intentos de desestabilización contra el presidente Lazo. Y esto no abona a ninguna solución, por el contrario, solamente genera conflicto y obviamente alguien se va a beneficiar de esta situación, pero definitivamente los 18 millones de ecuatorianos que lo que buscamos es trabajar, sacar nuestra familia adelante, sacar nuestro día a día adelante, pues nos vamos a seguir viendo perjudicados por esta inestabilidad política y evidente desinstitucionalización del Ecuador. ¿Cómo se ven afectadas sus actividades? Entendemos que su actividad de vida es la agricultura. A ver, digamos que vamos a hacer que lo que está anunciándose, que la CONAIE se reúne mañana para determinar si hacen o no hacen nuevas movilizaciones. Una movilización nacional nuevamente, que termina siendo actos vandálicos de terrorismo, en donde hemos visto sitiadas ciudades y cosas por el estilo, afectan a la confianza, nadie quiere invertir, afectan al consumo. El momento que se afecta el consumo, y hablemos del consumo de leche, por ejemplo, o de lácteos, se ve afectada toda la cadena productiva, los transportistas paralizados, las industrias complicadas, los productores que no pueden entregar la leche. Cuando se genera confianza, lo que hacemos es exactamente el círculo virtuoso a la inversa. Es un círculo que va hacia arriba, en donde mayor producción, mayor industrialización, mayor consumo, mayores ventas, sea estas nacionales o internacionales. Esa es la lógica. Estos procesos que hemos vivido de desestabilización, de inseguridad, lo que hacen más bien es afectar y crear, en lugar de un círculo virtuoso, creamos un círculo vicioso, que más bien, en lugar de sacar el país adelante, lo hunde. Hay indicios de que la cosa seguirá avanzando en lugar de mejorar. Hay ya reuniones que ha promovido la CONAIE que hablan de reclamos hacia el gobierno con respecto a los acuerdos que se hicieron tras el paro de junio, mientras la Asamblea Nacional, hoy lo hemos determinado con uno de los miembros de la comisión que investiga el caso Encuentro, ha señalado que con toda seguridad en el informe final se recomendará un juicio político que se inicie en contra de Guillermo Lasso. Bueno, la Asamblea puede tomar esa decisión. Reconozcamos que la Constitución del 2008 también determina que para iniciarse un juicio político a al presidente o presidenta de la República debe haber un informe previo de la Corte Constitucional. Veamos qué resuelve la Corte Constitucional en el caso hipotético que vaya por ese lado. Yo creo que es importante buscar soluciones a los problemas del país y no buscar complicaciones a la complicada situación que está viviendo el país. Más bien parecería que los procesos de conspiración en contra del régimen instituido se mantienen y siguen complicando la situación. Y eso no abona a encontrar soluciones, por el contrario, es un abono que no cae en tierra fértil, sino que se desperdicia y construimos más bien más inestabilidad y más conflictividad. Ahora, el sector agrícola ha estado justamente en los últimos días en el ojo del huracán. Por una parte, el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, tuvo que renunciar, envuelto en un escándalo que llega hasta las más altas esferas del gobierno, con denuncias periodísticas y una serie de sugerencias y conjeturas que se dan sobre la misma.
que incluso han llegado de alguna manera a desestabilizar al gobierno. Y por otra parte está el reciente fracaso del Tratado de Libre Comercio con México. ¿Cómo ha afectado o cómo afectan estos temas al sector? A ver, yo creo que los tratados de libre comercio y usualmente se los ve como unas grandes amenazas, cuando lo que son retos. El tratado de libre comercio nos permite ampliar los espacios de consumo, salir de un mercado de 18 millones a un mercado de 130 millones. Y reconozcamos que el tratado con México se bloquea por un tema de los mexicanos. Y la problemática mayor es que el tratado con México también bloquea la integración del Ecuador a la Alianza del Pacífico, en donde lo que debería propender es que sumar las fortalezas de México, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, para más bien atacar, en el buen sentido de la palabra, mercados mucho más grandes, mucho más competitivos, mucho más exigentes, como son los mercados asiáticos, y por qué no pensar en el mercado de la India. Más bien, eso es lo que yo no veo que está sucediendo. Veo que nos entrampamos en un debate sobre cuánto nos podría afectar cuando no queremos ver cuántas oportunidades nos están abriendo esos acuerdos comerciales. Y con respecto al ministro Manzano, yo creo que se transparente lo que tenga que transparentarse, creo que eso es fundamental, pero de la experiencia, lo que le he conocido en el periodo que ha estado de ministro, más bien ha sido una persona proactiva, propositiva al sector, pero parecería que cualquier cosa que funcione quieren destruir. Ahorita se quiere destruir el combate contra el narcotráfico y eso no es algo que deberíamos permitir. ¿Qué considera usted debería darse en el país? El gobierno, más allá de todo el ruido, de todas las distracciones que tiene, pues se está defendiendo y de diferentes frentes. ¿Qué es lo que debería hacer para fortalecer a esta, que es la base del país, la actividad agrícola? Yo creo que la actividad privada es la base, no nos quedemos en la agrícola, porque la agrícola depende de la industrial, depende de la logística, depende del consumo fundamentalmente. Pero ante su pregunta, me vienen a la mente lo que me, lo que me decía justamente un buen amigo de Cuenca, de la Cámara de Industrias, y me decía, tú sueñas en elefantes rosados. Yo sueño en un país en donde el gobierno maneje la parte política por su lado y el sector privado tenga una institucionalidad sólida del sector privado donde marque la pauta de lo que va el país. Lo que sucede en Perú es interesante. Perú está manejando un riesgo país de alrededor de 160, 180 puntos referenciales y tiene un conflicto político gravísimo, pero la parte económica sigue funcionando sin problema. Hay ya un divorcio entre lo político y lo económico. En el Ecuador parece que hay un entuerto entre lo político y lo económico, que cualquier desliz político pone el riesgo país de 1.200 a 1.600 puntos, 1.650 puntos. Y eso implica costos para el costo de dinero, eso implica inseguridad, eso implica inestabilidad para inversiones, y eso hace daño a todos los ecuatorianos. Entonces, soñemos en elefantes rosados, confiemos en que podemos salir adelante y que el sector privado sea el verdadero motor del desarrollo, en donde el gobierno realmente sea un facilitador y no un complicador, como se ha dado en los últimos tiempos. Y como bien lo escuchaba, lamentablemente de Cuenca, que por los trámites de los municipios, muchas industrias están migrando para Sogues. Y eso no debería ser así. Deberíamos tener gobiernos locales, gobiernos provinciales, gobierno nacional, que facilite la actividad privada para crear más inversión, crear más fuentes de empleo, crear más producción y comerciar con el mundo entero. Usted hace bien en traer el ejemplo del Perú, con mucha más inestabilidad política que Ecuador, tiene un riesgo país mucho más bajo y además un sistema económico, un sistema productivo, un sistema bancario en buena medida blindado de los avatares políticos. Pero para esto, Ecuador tendría que cambiar, incluso desde su constitución. Creo que para esto lo primero que debemos cambiar es el chip de creer que papá gobierno es el que nos soluciona la vida, cuando papá gobierno puede ayudarle al arranque, igual que un niño. El padre responsable le ayuda al niño
los primeros años de vida, pero luego ya es el niño, el adolescente, el adulto el que se empodera de su vida y decide qué hacer de la misma. Si el padre sigue controlando la vida del niño hasta que sea un adulto, tendremos un adulto incompetente y un adulto que no va a desarrollarse por su cuenta. Más bien lo que necesitamos es que el niño se sacuda, y hablando del sector productivo, de la sociedad en general, sacudirnos de papá gobierno y comenzar a pensar en soluciones integrales de futuro y de largo plazo. Ahora, gobierno son todas las funciones del Estado y el Estado es también los gobiernos locales, los municipios, las prefecturas. Cuéntenos, por ejemplo, qué está usted haciendo ahora. Entendemos que nos atiende desde las afueras de la Asamblea Nacional. A ver, ahorita salgo de una reunión en la Asamblea Nacional por un proyecto de ley que trata de defensas de derechos de animales no humanos. Hay un proyecto de ley que pretende equiparar los derechos de los animales con los derechos de los humanos, lo cual la Corte Constitucional expresamente dijo que no son equiparables. Obviamente, este tipo de proyectos de ley lo que hacen es destruir la institucionalidad y terminan generando confusión. Cuando hablamos de animales, el 75% de la gente regresa a ver a lo que es el perrito de compañía, el gato de compañía, pero no reconocemos, por ejemplo, que dentro de los animales, de la fauna urbana, por ejemplo, están las ratas, un animal incómodo, están las palomas, para unos incómodo, para otros no nos es tanto, están las culebras, están y hay un sinnúmero de lo que es fauna que debe ser entendido de manera técnica, no de manera política y menos aún ideologizada. Yo creo que ya el Ecuador tiene un estado de madurez que debería comenzar a tratar temas de hablar de bienestar animal, entendiendo las distintas actividades, clasificando adecuadamente animales. ¿Y qué otra cosa hago ahora que me retiré de la Cámara de Agricultura? Ahora me toca lidiar con el gobierno. Entonces, ir a ver por qué el municipio te sobrevalora el predio, por qué te ponen impuestos y quieren que pagues para luego decirte, uy, nos hemos equivocado y ahora tenemos que devolver. Ver cómo hacer para trabajar. Es impresionante y esto no es que no lo hacía antes, pero es impresionante cómo cada vez más los gobiernos locales se convierten en un ancla para el desarrollo de las mismas provincias, de los mismos cantones. Lo que mencionaba, y esto fue un dato para mí que me dio pena, porque Cuenca ha sido un polo de desarrollo industrial en el sur del país, y escuchar que empresas de Cuenca están tratando de migrar a Azogues, porque es más amigable a la inversión, pues es lo que le ha pasado al Ecuador cuando hemos exportado exportadores a Perú, a Colombia, a Bolivia, inclusive hemos exportado exportadores al África. Y aquí en el Ecuador seguimos creando trabas para que la inversión se vaya. Y en 23 años de dolarización, la única inversión extranjera directa real que hemos tenido, contundente, ha sido el oleoducto de crudos pesados en el año 2003. Y hasta la fecha solo han sido sueños de pajaritos que nos cuentan de los 5.000, 7.000, 10.000, 20.000, 30.000 millones, pero que no quedan más allá de una declaración política y no se concretan en generación de empleo y tampoco en atracción de inversiones. Hablando del sector agrícola, del sector productivo, que es causa y efecto de todas las acciones de gobierno, ¿qué mensaje daría usted, señor de la Torre, al gobierno nacional, a las diferentes instancias de poder, pero también a los opositores políticos y a los sectores beligerantes? A ver, yo creo que hay varios mensajes. El primero, yo creo que el sector gobierno debe dar facilidades para que el sector privado pueda emprender y desarrollar sus actividades propiamente dichas. Creo que la oposición política no es mala cuando es bien entendida. Y la oposición política es un contraste de visiones, pero en función de construir una mejor visión de país, ¿ya? No solamente de oponerse por oponerse. Y a los sectores beligerantes, yo creo que al ser beligerantes, son sectores desestabilizadores. En algunos casos ya se ha probado que están con vinculaciones con narcotráfico y no me preocupa quién esté vinculado al narcotráfico. Quien esté vinculado al narcotráfico y al crimen organizado internacional se debe aplicar todo el rigor de la ley
y de ser posible trabajar con comisiones internacionales que deriven en actos de justicia contundentes para limpiar al Ecuador. Si es que eso implica llegar a los índices que está manejando el presidente Bukele, pues tendrá que ser esa línea, porque la democracia es de escuchar a todos, pero no podemos entender como democracia buscar una convivencia con el crimen organizado transnacional y menos aún con el narcotráfico, porque son actividades ilegales en todo el planeta. Con esta alusión que usted ha hecho a Bukele, un hombre sumamente polémico, esperamos que no esté insinuando que Ecuador quizá necesita un gobierno de mano dura, de extrema derecha. Creo que el Ecuador necesita un gobierno donde la democracia se respete, de izquierda o de derecha, pero que al crimen se lo trate como se merece, sin prerrogativas y sin manos blandas. El crimen, es delito. El narcotráfico es una afrenta a la sociedad y debe ser tratado como tal. No podemos seguir mano dura contra la delincuencia, mano dura contra el narcotráfico y democracia para quienes quieran construir un mejor país en un contraste de ideas abierto. Pero hay crimen que no es solamente el narcotráfico, que son también las mafias organizadas y está también ese crimen que ha hecho tanto daño al país, el crimen, la delincuencia de cuello blanco. He sido claro, venga de donde venga y caiga quien caiga, pero no podemos ser benevolentes con ningún tipo de crimen. El de cuello blanco es de los peores porque está enquistado en las instituciones. El otro tenemos que combatirlo y la delincuencia. En algunos casos es delincuencia común y en otros casos es delincuencia organizada que debe ser combatida frontal y con mano dura. No hay manos, no hay manos tibias. Si se meten a su casa y se meten con su familia, usted no va a decirle, por favor, tenga la amabilidad de salir. Usted va a aplicar mano dura en función de sus posibilidades. Esto es así. El Ecuador es nuestra casa. Y si tenemos a alguien que está puertas adentro, actuando mal, hay que corregirle. Y si viene de fuera, hay que corregirlo con más fuerza. ¿Se ha ido de las manos la delincuencia en el país? Sí, me atrevería a decir que está saliéndose de las manos en formas muy cruentas. El nivel de, el nivel que tenemos de sicariato es espantoso. La preocupación de salir a la calle, de hecho, estoy ahorita en media calle viendo a los dos lados sacando ojos por las orejas, pero estoy cercano a la Asamblea Nacional. No sé si eso es más seguro o más inseguro, pero ahí estoy y protegiéndome porque estoy con un celular atendiendo esta entrevista, gustoso de hacerlo, pero me preocupa, obviamente, que pasen robando con lo que pasó en Guayaquil con las cámaras de un canal televisivo mientras hacían una cobertura, que les robaron en vivo. Queremos agradecerle por habernos atendido. A usted, Gustavo, siempre presto y un gusto siempre. Declaraciones del licenciado Rodrigo Gómez de la Torre. Él es miembro de la Comisión Nacional de Salarios, fue dirigente de la Cámara de Agricultura.